Yo soy Daniel Rangel. Vamos a estar trabajando alrededor de 2 horas sobre Scopus, que es una base de datos para investigar. Pero mira, pon mucha atención, por favor. Es muy probable que tú ya hayas ocupado otras bases de datos de Elsevier o de cualquier otro proveedor, en cuyo caso seguramente lo que tú esperas de una base de datos es que cuando encuentres información puedas leerla de manera completa. Eso no sucede con Scopus. Scopus no te va a dar textos completos y esa es una noticia que probablemente desanime a muchos. La primera ocasión que yo me enteré que existían bases de datos como esta, yo me preguntaba por qué querría consultar o saber que existe un documento que no voy a poder leer en su totalidad, y la respuesta te la voy a ir dando a lo largo de esta sesión, pero más allá de ello, déjame comentarte que Scopus no tiene como filosofía darte información así. Te va a dar referencias y nada más, pero a partir de esas referencias vamos a poder hacer mucho análisis y mucho trabajo, que de hecho vamos a revisar hoy, para que puedas sacarle el máximo provecho. Entonces, antes de comenzar formalmente, te invito a que visites el Centro de Información del Coronavirus que Elsevier pone a tu disposición. Está en ese código QR si quieres escanearlo, o está en esa liga que está en la parte inferior. Te invito a que tomes foto de esta página o bien que hagas captura de pantalla para que conserves la información, porque sabemos que estar informados siempre es bueno. Decíamos que Scopus no es como cualquier base de datos de las que abundan, de las que tú normalmente ocupas, y no es que sea mejor o peor, es diferente. Cada base de datos tiene su naturaleza, cada una de ellas te ayudará para cosas diferentes. ¿Para qué nos va a ayudar Scopus? Fíjate por favor en esto. Primero que nada vamos a explorarla. Si has estado conmigo en sesiones anteriores, habrás oído que te digo que existen dos métodos de búsqueda de información. Una es la exploración, se refiere a que revises. Otra es la petición directa, que se refiere a que tú pidas directamente a la base de datos lo que quieres y ella, dependiendo de cómo le hayas pedido, te va a regresar o no información. Vamos a hacer primero que nada una exploración, es lo más pertinente. Yo te recomiendo que lo hagas siempre, con cualquier base de datos. Observa por favor estos números. Tenemos más de 5,000 editoriales. Solamente para poner una comparación. La base de datos ScienceDirect tiene una sola editorial, Elsevier. El material que tenemos ahí solamente es de Elsevier. En Scopus tenemos a Elsevier y muchas otras editoriales, de modo que el universo de información es mucho mayor. Observa por favor los tres circulitos en gris que se encuentran del lado derecho. Ahí vienen ítems, instituciones y autores, o sea, artículos, instituciones y personas. Esta es una triada sumamente importante porque a partir de ella es que Scopus tiene sentido. Déjame comentarte lo siguiente. Si bien Scopus no tiene como filosofía darte los textos completos, sí requerimos buscar información antes de pensar en ponerlo a funcionar de manera correcta, tal como lo vamos a ver ahorita. Atención aquí, por favor. Vamos a ir más allá de la búsqueda de documentos, pero para ello, antes de hacer cualquier cosa, necesitamos buscar documentos. Por eso es importante, lo que te comentaba, si estuviste en las sesiones de ScienceDirect, ya tienes un gran camino avanzado. Si no has estado, por favor, trata de encontrar esos videos. Yo te voy a decir al final en dónde están, pero en esta sesión vamos a abordarlo de manera somera. Procuraré que no te quede ninguna duda, pero no vamos a profundizar como lo hemos hecho en otras sesiones. Me refiero a las de ScienceDirect. Asumamos que ya encontramos buena información. Ahorita vamos a hacer un ejercicio, pero asumamos que ya la encontramos. ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos después de ello? Estas 6 funciones que te voy a platicar ahorita. Primero que nada, podemos saber tendencias emergentes de la investigación. Esto significa que si tú encontraste buenos documentos basados en una estrategia perfectamente planeada, vas a poder saber si esa información es una tendencia, si es actual, es decir, si es emergente, o si tiene otras características. ¿Qué variantes de ese tema que tú estás investigando tienen qué características? Eso podemos saberlo y vamos a verlo en esta sesión. Además de ello, podemos tener un panorama general de la investigación, ya no algo actual, o sea, no como una tendencia, sino un panorama completo a lo largo del tiempo, y podemos hacerlo por dos vías: de manera global, es decir, en todo el mundo, o bien de manera interna en tu institución. A lo mejor te interesa saber de tu institución quién produce y qué produce, sobre qué áreas, en dónde publica, etcétera. Eso podemos saberlo. Además, podemos también tener un panorama completo de la visibilidad de autores. A lo mejor tú mismo
te voy a pedir un favor grande. Voy a limpiar ahorita la votación. Si tú ya has publicado algún documento, sea tu tesis o sea un libro, un artículo, lo que sea, ponme una palomita. Si tú no has publicado, ponme un tache, por favor. Hay personas que han publicado, de hecho no es tan dispar, ahorita ya se puso al doble los que no, pero poco a poquito se va enriqueciendo. Es decir, según lo que observamos, más de la tercera parte de las personas que están aquí han publicado, a lo mejor si no has publicado, deseas publicar. Una de las cosas principales que tiene en mente el autor cuando quiere escribir es, por supuesto, publicarlo, pero no nada más para tenerlo allí, para que la gente lo lea. ¿Para qué? Para que lo cite, para que se note que está siendo consultado y de ese modo contribuir con el desarrollo de un país o del mundo entero. ¿Cómo podemos saber si nos están consultando en la medida en la que lo esperamos? Podemos ver la visibilidad. Eso lo vamos a hacer a través de Scopus, pero también podemos gestionar la reputación. Imagina que tú no estás siendo citado en la medida en lo que lo esperas. ¿Puedes hacer algo al respecto? ¿Qué recomendaciones tienes para mejorar esa visibilidad? Eso lo vamos a ver en esta sesión, pero también tenemos otros dos rubros sumamente importantes que son las fuentes de financiamiento y de colaboración. A lo mejor tú necesitas que algún organismo financie tu investigación o la puesta en marcha ya de algún proyecto. En Scopus podemos encontrar algunos posibles candidatos para ello. También podemos encontrar personas con las cuales colaborar, pero por favor mucha atención con este concepto. ¿Qué dijimos que es Scopus? Base de datos referencial. ¿Qué te va a dar referencias? No vas a poder gestionar a través de Scopus un posible financiamiento. No es su función. Tú vas a poder enterarte de que existen organismos que están financiando cierto tipo de trabajos y entonces tú podrás entrar en contacto con ellos, pero eso depende de ti. Lo mismo con la colaboración. En otras palabras, y por favor hay que ser enfáticos en esto, Scopus te va a dar referencias. A partir de ellas vamos a construir un montón de cosas, pero no esperes textos completos, por favor. Para eso hay otras bases de datos. Ya tú las conoces seguramente. Entonces, mira, tenemos más allá de la búsqueda de documentos, pero ¿qué crees que vamos a hacer ahorita? Vamos a buscar documentos, porque dijimos que encontrar información es el punto de partida para todo lo demás. Vamos a ser breves. Esto lo explicamos con toda profundidad cuando hablamos de Scopus y nuevamente la invitación para que busques información de la que ya tenemos a través de videotutoriales. ¿Cómo le pedimos información a una base de datos? Porque necesitas hacerlo de la manera adecuada. Igual que cuando le pides algo a cualquier persona, mientras mejor se lo pidas, mejores resultados obtendrás. Una base de datos es un repositorio de información magnífica, pero en la medida en la que sepas cómo explotarla es que vas a obtener dividendos. ¿Cómo es la manera correcta? Tendremos que hacerlo de manera específica. Mientras mejor describas lo que necesitas, es más fácil que la gente te diga, aquí está. Tienes que hacerlo a través de palabras clave, que son términos, puede ser uno o más, no tiene que ser una palabrita sola, pueden ser un conjunto de ellas, pero que en conjunto refieran de manera inequívoca a un concepto. Yo te digo, por ejemplo, Baja California, y tú piensas en un estado de la República Mexicana, pero si yo te digo Baja, tú piensas una persona de mediana estatura, a lo mejor el proceso de ir hacia abajo, no lo sé. Y si te digo California, tú pensarás en un estado de nuestro país vecino. En conjunto significan una cosa, separadas significan otra. Entonces, sumamente importante que cuando crees tus palabras clave, te asegures de que significan en el contexto lo que tú necesitas. Además de ello, necesitamos operadores booleanos, porque si tenemos dos palabras clave diferentes, significa tenemos dos criterios, tendremos que indicarle a la base de datos cómo las relacionamos, cómo queremos que estén vinculadas dentro de un documento y tenemos tres posibilidades. Primera, and, segunda, or, tercera, not. Si quieres anotarlo, estaría muy bien, sería magnífico. And, ¿para qué sirve? Para que se cumplan todos los criterios. Or, para que se cumpla cualquiera de ellos. Si se cumplen todos, está perfecto, pero con que se cumpla uno solo, está maravilloso. Y not, para que se cumpla el primer criterio, pero que forzosamente el segundo no. Lo ejemplificamos. Yo te digo, por ejemplo, pantalón amarillo. ¿Son buenas palabras clave? Pantalón. ¿Significa de manera inequívoca algo? Sí. Amarillo. ¿Significa otra cosa diferente del color? No. Entonces está bien. Son buenas palabras clave. Tenemos dos criterios. ¿Cómo los combinamos? Primera opción, and, dijimos.
es para que se cumplan todos los criterios. Si yo te digo pantalón amarillo, tú solamente me traerás pantalones de ese color. Si son pantalones cafés, no sirven. Si son camisas amarillas, no sirven. Tiene que ser pantalón y tiene que ser simultáneamente amarillo. ¿Te acuerdas que te pregunté si ya habías tomado capacitación de Science Direct conmigo? Haz de cuenta que son los dos criterios. Science Direct y que haya sido conmigo. Si tomaste Science Direct con otro, no sirve. Si tomaste conmigo cualquier cosa que no sea Science Direct, no sirve para la petición que te hice. Tienes que cumplir los dos criterios. Aquí es exactamente lo mismo. Segunda posibilidad. Vamos a cambiar de ejemplo porque no tiene mucho sentido. Pero si yo te digo coche, carro, tú le puedes llamar como quieras, significan lo mismo. Entonces, si yo te digo coche or carro, que es nuestra segunda posibilidad, tú me buscarás documentos en donde aparezca cualquiera de esas dos palabras. Si te encuentras las dos en el mismo documento, está perfecto, pero con que te encuentres una de ellas. Entonces, or, ¿para qué nos sirve? Esencialmente para sinónimos, para decir lo mismo, pero de diferente manera. Y not sirve, por ejemplo, en el caso del pantalón amarillo, cuando tú quieres cualquier pantalón menos el amarillo, porque ya te dijeron que no luces bien con él, entonces dices pantalón not amarillo, de modo que te van a traer cualquier color, excepto el que ya dijiste que no quieres. Es el uso esencial de los operadores booleanos. Te repito, esto lo abordamos con mayor profundidad en la sesión de Science Direct. Te voy a pedir en este momento que anotes esos dos links que tenemos ahí al pie. Una premisa que hemos manejado es el acceso a la información en el sentido de que no dejes que el acceso que tengas tú a cierta información dependa de alguien más. Imagínate que tú no lo anotas pensando en que cuando me lo solicites yo te los voy a volver a poner. Imagina que no es el caso, que yo no voy a volver a compartirte estos dos links y que tú en algún momento descubrirás su utilidad. Más vale que tú tomes la precaución de anotar para que no dependa de mí, que dependa enteramente de ti, que puedas o no acceder a ellos. ¿Para qué es el primero? Para validar palabras clave. El segundo te sirve para construir estrategias de búsqueda basadas en operadores booleanos. Si nos da tiempo, vamos a revisar esta segunda opción. Normalmente no lo hago porque esto lo abordamos también en la sesión de Science Direct. Perfecto. Esta es la forma como vamos a hacer peticiones directas, pero ya sabemos que hay exploración también. Tenemos dos métodos. Vamos a ejemplificarlo así. Tú vas a una tienda a comprar frijol. Tienes dos opciones, petición directa o exploración. En inglés son search y browse. Haces petición directa. Oiga, señor, ¿tiene frijol? Depende de cómo le pidas y de a quién le pidas, puedes tener resultados. Porque si pides frijol en una tlapalería, seguro que no te van a dar lo que tú quieres. Pero si pides así nada más frijol, seguramente te pedirán, ¿quieres bayo, rosado, peruano, refritos, negros, los quieres en lata, en sobre, así, crudos, ¿cómo los quieres? Mientras mejor lo expliques, mejor posibilidad de tenerlo te vas a tener. Pero tenemos la otra. A lo mejor tú llegas a la tienda y en lugar de preguntar, comienzas a revisar. Eso es exploración y esas son las dos vías como podemos acceder a la información. Entonces, por favor, pon mucha atención en esto que sigue, porque esto de aquí es lo que suele causar más conflicto. Hoy en día, seguramente pasas mucho tiempo en tu casa por el confinamiento. Entonces, la vía principal de acceso que tú puedes obtener para estos recursos, ¿cuál es? ¿Cómo podemos hacer que tú tengas derecho a ocupar Scopus? Porque si tú te metes scopus.com, te metes al recurso, pero no tienes derecho a utilizarlo de manera completa porque tienes que tener una suscripción. Pero esa suscripción no la contratas tú. Un recurso como este es sumamente caro, de modo que difícilmente una sola persona va a poder pagar por él. ¿Quién te va a dar acceso? ¿Tu institución? Por favor, revisa con tu institución cómo va a validar que tú tienes derecho a esto. ¿Cuáles son las posibilidades? A lo mejor tienes un portal de biblioteca. Te metes bidi.unam.mx y a través de ahí te dicen, mira, puedes acceder a estas bases de datos y a estas otras. Ese es el medio que tiene la institución para validar. A lo mejor te dan una contraseña y un usuario para que tú te logues en algún portal y entonces tengas acceso. A lo mejor lo haces de otro modo. Honestamente, yo desconozco cuál es la vía de acceso que tienes porque cada institución tiene una diferente. Una posibilidad es con Receipt.
A lo mejor tu institución pertenece a Conrecit y entonces te va a ofrecer un medio de acceso que ahorita analizamos cuál es. Pero por favor, toma bien en cuenta esto. Para que tengas derecho a ocupar Scopus y cualquier otra base de datos, tu institución tiene que validarte. Vamos a pensar, ese es el primer filtro. Una vez que lo superamos, ya nos validó la institución, vamos a encontrarnos muchas bases de datos. No nada más Scopus, un montón de bases de datos. Imagina que eliges Scopus, lo que vas a tener que hacer allí es validarte. Y tú dirás, esto es lo que suele causar confusión. Oye, pero si ya me validó mi institución, ¿por qué ahora me tiene que validar Scopus? Eso, digamos, es el proceso más natural. Te valida tu institución y después tú te validas en Scopus. ¿Para qué lo haces? Para tener funciones personalizadas de esa base de datos en particular. Si tú quieres ocupar otra base de datos, tendrás que loguearte en esa otra. Y si quieres otra, tendrás que loguearte en la otra, independientemente de la validación que ya hizo tu institución. Te digo, ese es el flujo normal. Te metes tú a tu institución, te validas con ella y después ya tienes acceso a esto, pero normalmente me ha tocado ver, hay gente que quiere brincarse la primera validación. Es decir, se meten a Scopus directamente o a ScienceDirect o a cualquier base, se loguean y piensan que por eso ya tienen derecho a ocupar la información, pero no. Este login solo te da derecho a funciones personalizadas, pero si no tienes una suscripción, entonces no vas a tener posibilidad de ocupar la información. Y ya dijimos, la validación te la hace la institución. Por favor, investiga con la institución cuál es la manera de que te va a validar. Entonces, ya que comprendimos este concepto, vamos a entrar directamente a nuestra base de datos. Por favor, observa esta pantalla. Si tú has ocupado Scopus dentro de tu institución, normalmente las instituciones, cuando estás dentro, ya automáticamente te están validando. El detalle viene cuando estamos fuera de la institución. Fíjate, por favor, aquí dice Preview. Estoy en Scopus. Dice Preview y aquí dice, revisa con tu institución cuál es el modo de acceso remoto. Es lo que tienes que hacer. Le voy a decir, ya lo tengo comprendido, y aquí me dice, esta es una vista previa de Scopus. Como no me he validado, mi institución no me ha validado, yo todavía no tengo derecho a ocupar toda la información. Puedo revisar lo que contiene, descargar algunos archivos, ver autores, pero no puedo hacer todo lo que vamos a hacer ahorita. ¿Qué tienes que hacer? Ya lo dijimos, que te valide tu institución, a lo mejor es por un login, por algún medio, tu institución te validará y entonces sí te vas a loguear. Por favor, mucha atención en esto. ¿Cómo me valida a mí, a Daniel Rangel, el que te está hablando? ¿Cómo me valida con el login? Entonces, por favor, no te confundas. Ahorita que yo me logueé, voy a estar automáticamente dentro de Scopus, pero eso es porque mi institución me valida de las dos maneras al mismo tiempo. Eso es porque yo formo parte del personal de Elsevier. No es tu caso. Tú primero te validarás por el TEC de Monterrey, el Poli, la UAM, el que sea, la UNAM, lo que sea. Primero tú te validarás con tu institución, después vas a loguearte. En mi caso, repito, es el mismo proceso. Capacitación-México es mi dirección de correo por si quisieras anotarla. elsevier.com.mx. Continúo, me logueo y repito, no está por demás. Para mí, el solo login ya me está validando de las dos maneras. Para ti no. Tú tendrás que validar primero la institución y después tu login. Ya que estamos dentro de Scopus, vamos a resolver una petición de información. Lo que vamos a hacer es ejemplificarlo con una petición que yo tengo preparada para ti. Observa por favor en tu pantalla, vamos a abrir un documento de Word y yo te voy a plantear la siguiente necesidad de información. Vamos a ver cuáles son los riesgos cardiovasculares derivados del uso de analgésicos. Es más, en México, para que sea completo. Riesgos cardiovasculares derivados del uso de analgésicos en México. Vamos a pensar, por favor. No vamos a hacer ahorita un proceso tan completo como el que hacemos cuando explicamos esto en ScienceDirect, pero sí vamos a hacer un proceso en el cual tú comprendas. Mira, la diferencia va a ser la siguiente. Normalmente cuando yo explico esto, te voy preguntando para que tú tomes determinaciones, nos vayamos orientando, etcétera. Ahorita no. Todo lo voy a hacer yo, pero te voy a ir explicando por qué hago lo que hago. Primero que nada,
Cuando yo tengo ya una necesidad de información muy particular como esta, es probable que me vaya a Google a buscar. Bueno, no voy a hacer eso. Voy a ocupar Scopus. Pero, ¿cuál es la tónica que suele hacer mucha gente? Escribe las palabras que le dijeron o las que anotó o tal como define él su concepto, así tal cual, las anota en el buscador esperando encontrar resultados y no es correcto. No es correcto por dos vías. Primero, porque cuando hacemos peticiones directas, ya dijimos, tenemos que buscar palabras clave y operadores booleanos. Pero no es correcto asumir que puedes preguntarle a este recurso, como no es correcto ir a la tlapalería a pedir frijoles. Entonces, antes de que yo le pida información a Scopus, tengo que asegurarme de que contiene información como la que yo necesito. Más de 70 millones de documentos, más de 5,000 editoriales. Es muy probable que sí, pero yo no quiero estar adivinando. Quiero estar seguro de que me va a servir. Entonces, no voy a hacer search o petición directa, voy a hacer un browse. Eso lo voy a hacer aquí en el menú Sources. Dentro voy a encontrarme cuáles son las publicaciones y dentro puedo filtrar por área temática. ¿A qué te suena? Uso de analgésicos. Ah, pues tiene que ver con medicina, ¿no? Farmacología, a lo mejor. A ver, vamos a buscar medicina, ¿ok? Sí tenemos documentos sobre medicina general, etcétera. Vamos a buscar farmacología. Farmacia, farmacología. Ah, perfecto. Es para todo lo que necesitaba entrar aquí, para determinar si me ayuda o no me ayuda. Dado que ya lo determinamos, ahora sí podemos pensar en hacer peticiones directas. Por favor, atención. A lo mejor tú conoces una base de datos y ya sabes perfectamente qué contiene. No vas a tener que hacer esto que yo hice. Esto lo tendrás que hacer cuando no sabes a ciencia cierta si la base que estás ocupando te va a servir. Ya te estoy dejando entrever que lo que vamos a ver en la primera parte de esta sesión te va a servir para cualquier base de datos, la que tú quieras. El proceso de búsqueda, así tal como lo vamos a hacer, tú lo puedes ocupar con cualquier base. Perfecto. Ya que determinamos que sí me va a servir esta base, ahora sí, pensemos en hacerle peticiones directas y vamos a construir nuestra estrategia basada en palabras clave y operadores booleanos. ¿Cómo identificamos palabras clave? Normalmente son sustantivos o verbos. Ah, perfecto. Ahí veo riesgos, ¿no? Ese es un sustantivo. Ah, pero mira, acabo de determinar que podría ser riesgos cardiovasculares. Luego viene uso de analgésicos o bien analgésicos. Y luego viene México. Ok, ¿qué hice ahorita? Proceso sumamente básico, identificar posibles palabras clave. ¿Ya terminé? No. Estas no son mis palabras clave. Todavía tengo que analizarlas. Primer análisis. Tradicionalmente en Science Direct yo te preguntaría, ahorita no, vamos a abreviarlo, pero te digo qué es lo que tenemos que determinar. ¿Cuál de las dos es nuestra palabra clave? ¿Riesgos o riesgos cardiovasculares? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por favor, piénsalo de este modo. ¿Te acuerdas hace momentito cuando decíamos amarillo? ¿Significa exactamente lo que yo quiero? Ah, pues sí, determinamos que sí, no necesitamos complementarlo, entonces sí es la palabra. Vamos a hacer lo mismo. Riesgos, ¿significa al 100% lo que yo quiero? O sea, riesgos es riesgos en general. Pueden ser riesgos de insomnio, riesgos económicos, riesgos de una pandemia, o sea, pueden ser riesgos de cualquier naturaleza. ¿Todos esos tipos de riesgos me sirven o solamente me sirven si son riesgos cardiovasculares? Es evidente, no queremos riesgos en general, queremos riesgos cardiovasculares. Por lo tanto, esta es nuestra palabra clave momentánea, ojo, no hemos terminado, y para indicar que es una palabra clave la ponemos entre comillas. Uso de analgésicos o analgésicos. Porque mira, si somos estrictos al 100%, el sujeto de esta oración es el uso de los analgésicos. Vamos a cambiarle la estructura. El uso de los analgésicos presenta ciertos riesgos. ¿Quién tiene los riesgos? ¿Los analgésicos? No. El uso de los analgésicos. Entonces, estrictamente hablando, este es el sujeto. Esta es una parte del sujeto, pero tendremos que determinar cuál de los dos es el bueno. A lo mejor aquí ya no es tan sencillo. ¿Qué tenemos que hacer?
Te lo comento en la segunda parte del análisis. De momento lo dejamos como posibilidades latentes. México. ¿Es una buena palabra clave? ¿Significa lo que queremos? Pues sí, México significa mi país, a menos que le añada otra palabra. Si yo le pongo Nuevo México, Ciudad de México u otra cosa, entonces sí ya no significa el país, pero así como está significa el país y eso es lo que quiero. Por lo tanto, todo esto, vamos a ponerlo en orden de lo que ya tenemos. Todas estas ya las tenemos. Ahora necesitamos decidir qué pasa con esto. Pero para aclarar nuestro panorama, vamos a analizar esto. Por favor, muchísima atención con esto. Cuando tú describes algo en función de lo que tú conoces, puede ser que lo estés describiendo a medias. Piénsalo en función de lo que otra persona que no conoce lo que tú sabes necesita para identificarlo. Es como cuando juegas a caras y gestos. O a lo mejor ya no caras y gestos, pero sí con palabras. Cuando tú estás diciéndole, es que mira, es pequeñito, tiene esta característica. O sea, tú describes para que la otra persona sepa de qué hablas. No es lo mismo cuando estás describiendo algo que la otra persona ya conoce a cuando describes algo que la otra persona no conoce. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a cambiar de perspectiva. Ya no vamos a pensar en función de lo que nosotros sabemos, sino en función de lo que el autor pudo haber escrito. Fíjate bien, yo sé que riesgo cardiovascular tiene sentido para lo que yo quiero. Así se le llama a eso. La pregunta es, ¿será que todos los autores que hayan escrito sobre esto le hayan llamado riesgo cardiovascular? Ya no estamos tan seguros en eso, porque a lo mejor no le llamó riesgo, a lo mejor le llamó problemas cardiovasculares, a lo mejor le llamó consecuencias negativas derivadas del... Ok, pudo haber hecho un montón de cosas que no necesariamente tiene que ver directamente con esta palabra. ¿Qué hacemos? De momento, lo dejamos pendiente, igual que cuando tú haces un examen, te brincas la pregunta difícil. Te habrás dado cuenta que si le dedicas más tiempo a lo que tiene mayor probabilidad de éxito, es mucho mejor, pero también te habrás dado cuenta que después de haber contestado todo lo que sí sabías, cuando regresas a la pregunta que no sabías, ya tienes más elementos, porque en las mismas preguntas ya te fueron dando indicios, entonces es más probable que puedas contestar. Eso vamos a hacer. No lo tengo claro, lo vamos a dejar ahí. Esto de acá, no te explico de momento por qué, pero hay una razón muy poderosa para también dejarlo pendiente. En un momento te lo explico. Uso de analgésicos o analgésicos. Bueno, ya dijimos que el sujeto propiamente es el uso de los analgésicos. Vamos a hacer el mismo análisis. Esto mismo que pensamos, ¿cómo lo habrá descrito el autor? Piénsalo tú, por favor. ¿Será que todos los autores que se refieran a esto se referirán al uso de los analgésicos? ¿O bien será que ellos se refieran solamente como analgésicos? Hay palabras derivadas, por ejemplo, en lugar de uso, empleo. A lo mejor, pero piénsalo así, piénsalo. Hay un documento que habla sobre la relación entre los riesgos cardiovasculares y los analgésicos. Cuando están vinculados, ¿a qué se referirá? Es decir, yo estoy mencionando a la aspirina y te la estoy mencionando, por ejemplo, que te acelere el corazón. Yo sé que no, vamos a pensar que sí fuera. Si yo te digo aspirina y aceleración del corazón, ¿a qué me refiero? No es que porque la aspirina esté cerca se te acelere el corazón. Necesariamente ya estoy implicando el uso. Normalmente, de hecho con los médicos pasa mucho, se abrevian muchos términos. No estoy ahorita, no tengo en la mente algún término de los que he escuchado, pero sí me he dado cuenta que suelen abreviar el uso de los términos. Entonces muchas veces no están hablando del uso, del empleo, no están hablando de eso, sino del analgésico en relación con esto. Por lo tanto, después de haber hecho ese análisis, vamos a determinar que uso de analgésicos no es nuestra palabra clave. Además de todo, podemos hacer esta validación. Fíjate, por favor. Voy a escribir mi primera opción, uso de analgésicos. Le voy a dar buscar y tengo 14 documentos. Vamos a buscar empleo de analgésicos. Tengo 3 documentos, o sea, hay una cantidad inferior, pero eso complementa al otro. Ahora vamos a poner solamente analgésicos. Y entonces tenemos muchos más.
La idea entonces es preguntarse, ¿es necesaria la palabra? Tú determinarás en tu caso si sí o no. Te lo ejemplifico de este modo. Imagínate que yo estoy buscando documentos en los que hablen sobre los colores. ¿Tú crees que sea pertinente que yo ponga la palabra colores? A lo mejor no. A lo mejor si busco azul, rojo, verde, amarillo y todos los nombres de colores que se me ocurran, tengo mayor probabilidad porque yo me preguntaría, cuando tú te refieres al color negro, tú le dices el color negro, oye, tráeme ese pantalón de color negro. Pues no, tráeme ese pantalón negro, esa blusa azul, ese caballo blanco. No dices el caballo de color blanco. Entonces, ¿es necesaria la palabra? Yo determino que no, pero repito, tú tomarás tus propias determinaciones, pero ejercicios como este que estamos haciendo ahorita los tienes que hacer. Entonces nos quedamos con esta, mira, analgésicos. Encontramos 277 documentos, lo cual es muy poco, porque todavía nos hace falta vincularlo con México y con los riesgos. No vamos a darnos por satisfechos, aunque sí hayamos encontrado información. ¿Qué te recomiendo que hagas? Analiza. Primero, ¿por qué me está dando tan poquitos resultados? O sea, que haya 277 documentos en más de 5,000 editoriales, en más de 70 millones de documentos, a mí me suena sumamente ilógico. ¿Por qué será? Revisa, por favor. Como dice aquí, documents, authors, affiliations. Como dice acá, analgésicos. Acá viene en inglés, acá en español, pero independientemente de que ese sea el idioma de la base de datos, tú has de saber que la mayor cantidad de información en el mundo se publica en inglés. Por lo tanto, ¿qué tal si en lugar de analgésico le ponemos en inglés analgesic o analgesic, como se pronuncia? Hacemos clic en search y tenemos 213,000 documentos. Eso ya tiene mayor sentido. Nuevo análisis, por favor, atención en esto. Voy a editar y no me voy a mover de ahí, ¿eh? Voy a seguir con analgésico en inglés, pero voy a analizar dónde lo está buscando. Lo está buscando en el título, en el resumen y en las palabras clave. ¿Me sirve que sea allí? Tú lo determinarás. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el autor del artículo escribe y llega a la parte del título, resumen y palabras clave, que suele ser lo último que escribe, está pensando en ti. Cuando una persona busque la información que yo acabo de escribir, ¿cómo la buscará? Y entonces va a llenar esos campos. Le voy a poner de título algo que para él tenga mucho sentido y que él suponga que la gente lo puede encontrar de ese modo. Cuando tus palabras clave coinciden con las del autor, entonces vas a tener mucha seguridad de que se trata de un tema del que trata ese documento. Vámonos, por ejemplo, a hacer un cambio, ya no en estos campos, sino en todos los campos, en el documento completo. Hacemos una búsqueda, teníamos 200 y tantos, 389,000. De momento lo voy a dejar así, no es porque sea lo más conveniente, pero me interesan mucho los números para poder comparar. Fíjate por favor en esto. Ya dijimos, cuando una persona busca algo de algún color, no le llama el color azul, le llama el azul. ¿Habrá cierto tipo de analgésicos? Por ejemplo, yo no digo la medicina aspirina, yo digo la aspirina. No te digo el analgésico aspirina, no, yo te digo la aspirina. ¿Será que los analgésicos, o sea, cada tipo de analgésico, tenga un nombre que no lleve implícita esta palabra? A lo mejor en lugar de buscar de manera general analgésicos, busco por el nombre particular. No del medicamento a lo mejor, sí del tipo de analgésico. Porque has de saber, eso ya es cultura general, tú tendrás que investigarlo, que existen diferentes tipos de analgésicos. Unos te drogan, o sea, te quitan el dolor porque te drogan, te anestesian. Otros te desinflaman, o sea, son diferentes tipos. ¿Qué tal si buscamos los tipos? Oye, pero ¿y cuáles son esos? ¿Te acuerdas que te pasé un link y te dije, por favor, anótalo? Fíjate, por favor, son los tópicos de Science Direct. Nos vamos a meter a ese link y vamos a buscar nuestra palabra clave. Analgésico. Entre otras cosas, vamos a validar. ¿Es una buena palabra clave? Sí. ¿Tiene que ver con farmacología, toxicología? Perfecto. Nos metemos a revisar y vamos a ver que tenemos un montón de términos relacionados y vamos a tener información de manera teórica. Observa, por favor,
Ya que revisas, te puedes encontrar con algo como esto. Esta sección te va a proveer breve información acerca de los 3 tipos de medicinas comúnmente usados en hospitales: los no opioides, los opioides y los adyuvantes. Ah, caramba, existen 3 tipos. Imagínate nada más esto. Tú piensas si es probable o no. ¿Qué tal si un autor, en lugar de haberle llamado analgésico, le llamó el adyuvante? O sea, en lugar de el analgésico adyuvante, nada más le llamó analgésico, o nada más le llamó adyuvante, o nada más le llamó opioide, etcétera. ¿Es probable? Por supuesto que sí. Igual que un autor no necesariamente le llamó el color negro. ¿Cómo podemos saber cómo se dicen? Déjame decirte esto, no estamos peleados con Google. Vamos a preguntarle. Opioides, ¿no? Ahí está. Opioides, así se dice. Los opioides son una clase de drogas. Ok. ¿Para qué nos está sirviendo Google? No es para validar información. Eso lo estamos haciendo en tópicos. ¿Para qué nos sirve? Para saber cómo se dice en español. Aquí ya lo mencionaron, opioid. Pues yo creo que debería decirse así, a ver si es cierto. Ah, sí, mira, por acá dice que son heroínas, no sé qué. Vamos a ponerle eso de adyuvantes. Adyuvantes, mira, ahí viene. Tratamiento del dolor es un analgésico. Tratamiento del dolor, ok. ¿Cuál era el otro? No opioideos. Opioideos. No opioides, dice por ahí. Ah, ok. Oye, como que no me está dando mucha información. A ver, busquemos de uno por uno. No opioides. Los medicamentos que no son opioides ni narcóticos, ah, perfecto. No antiinflamatorios, ¿ya viste? O sea, esos son los que te desinflaman. Y se les dice así, NSAID en inglés. Podemos hacer búsqueda y todo lo demás y vamos a encontrar con que en español se les dice AINES. Ok, fíjate lo que estamos haciendo. Partimos de una palabra que identificamos en nuestra petición, pero estamos analizando. No nos estamos quedando con lo que ya nos dijeron. Estamos tratando de pensar como el autor. ¿Cómo lo habrá descrito el autor? A lo mejor sí le dijo analgésico y se lo dijo en inglés, ¿no? Pero a lo mejor le dijo opioide, o a lo mejor le dijo AINES, o a lo mejor le dijo NSAID. Vamos a ponerlo en minúsculas. Ahí está, ¿no? No es que signifiquen estrictamente lo mismo, o sea, todos estos sí son analgésicos. Digamos que este de acá es la categoría mayor y todos estos pertenecen a este. Y dijimos también que están los adyuvantes. Fíjate lo que vamos a hacer. ¿Recuerdas cuántos resultados teníamos? Ahí los tenemos, casi 400,000. Vamos a editar, vamos a complementar nuestra estrategia y vamos a buscar más de 1 millón de documentos. Porque ahora ya no buscamos, muéstrame los colores. Ahora ya le dijimos, muéstrame, sí, los colores, pero cuando te refieras a ellos como azul, como negro, como verde, también muéstramelos. Entonces ya tenemos un universo mucho mayor. ¿Qué crees que va a pasar cuando los combinemos con nuestras otras palabras? Vamos a tener suficiente campo de acción. ¿Qué hubiera pasado si nos hubiéramos quedado con 30 documentos, con 200, con los que nos daba analgésico? Pues que cuando estemos metiéndole los demás términos se va a reducir mucho. Y no hemos terminado, ¿eh? O sea, todavía existen muchas otras maneras como podríamos complementarlo, pero eso no lo vamos a inventar. Eso lo vamos a revisar en recursos como Science Direct Tópicos. A lo mejor tú aquí ves non-steroidal antiinflamatoria. Ah, mira, estos son los AINES, no más que en inglés. Vamos a meternos y vamos a ver dentro de todo esto si encontramos alguna información que podamos complementar. Fíjate lo que voy a hacer, nada más por pura curiosidad. Voy a editar. Bueno, primero nos fijamos, 1,249,000. Ok, voy a editar. Fíjate, por favor. Y le voy a poner aspirina. Porque yo sé que la aspirina entra en este rubro. Eso ya es mucho, muy específico. Es el nombre del medicamento. Vamos a ver si algún autor escribió el uso de la aspirina, ya no de los analgésicos en general. Y mira, 500. O sea, sí aumentó la cantidad de resultados. Eso lo tienes que hacer tú. Cuando estés investigando, no te quedes con el término.
Analiza, esto tiene posibilidades alternas, tanto de manera más específica como más general, lo puedo complementar y cómo lo puedo hacer. Vamos a pensar que ahora sí tuviéramos un universo mucho mayor de información, bueno, lo tenemos, pero que ya estuviera completo. Repito, no lo está todavía. Todavía tendríamos que hacer mucho análisis. Pero cuando ya tenemos un universo completo de información que ya te está dando lo que tú quieres, por favor ponlo entre paréntesis. Observa que no metimos todas nuestras palabras clave, no, fuimos a la primera nada más. Ya que encontramos nuestra palabra clave, está funcionando y la estamos complementando, ¿recuerdas para qué nos sirve el OR? Para sinónimos, o sea, para decir lo mismo, pero de diferente manera. Entonces, ya lo tenemos aquí, lo ponemos entre paréntesis para indicar esto es un universo de información. Cuando yo le ponga más palabras clave, quiero que le afecte a todo, no nada más a una de ellas. Es como el álgebra. Tú pones algo entre paréntesis y afuera le pones una X. Esa X multiplica a todo lo que está dentro, a cada uno de los elementos y no solamente al primero. Eso es lo que queremos que pase aquí. Si no le ponemos paréntesis, cuando le pongamos nuestra nueva palabra clave, solamente le va a afectar a la que esté cerquita. No queremos eso. Queremos que le afecte al universo completo. Vamos ahora sí a entrar en el debate del riesgo cardiovascular y de México. Vamos a pensarlo en estos términos. Ya dijimos que cuando decimos la aspirina y mencionamos, por ejemplo, que se sube la presión o algo así, pues normalmente si estás hablando de la aspirina y estás hablando de la subida de la presión, pues normalmente pensarás que hay una relación entre ellas. No las estás mencionando de manera independiente. Entonces, asumimos que decir uso de analgésicos no tenía sentido y por eso lo dejamos como analgésicos. Hagamos eso mismo acá. Ya dijimos que riesgos podría ser insuficiente, podría ser problemas, daños, etcétera. Pensémoslos del mismo modo. Un autor que haya escrito sobre el impacto que tiene este tipo de medicamentos en el sistema cardiovascular, necesariamente le habrá llamado riesgo, daño, impacto, etcétera. Yo también creo que no. A lo mejor son repercusiones, no sé, pero yo creo, y tú tendrás que analizar eso. Cuando tú estés haciendo tus investigaciones, por favor, analízalo de este modo. Yo creo que la mención de cardiovascular, en conjunto con eso, ya significa algo. Si te menciona el problema y te menciona el origen del problema, muy probablemente no necesito decirte, esto lo origina esta otra cosa. Lo estamos poniendo allí. Y si le llamaste impacto, daño, consecuencia, etcétera, entonces esa es una palabra buena. Digamos que es ganancia. Pero si no contempla la palabra, con que diga cardiovascular, para mí es suficiente. Repito, tú vas a hacer tu propio análisis. Por lo tanto, tenemos cardiovascular, que es esta sí es una nueva palabra clave. Estas no. Esta es la palabra clave. Estas son derivaciones. Tenemos una sola palabra clave aquí. Acá ahora sí tenemos otra y lo que queremos es que nos muestre documentos en donde vengan los analgésicos en conjunto con el sistema cardiovascular. Entonces lo vamos a vincular con un AND. ¿Por qué lo pongo con mayúscula? Porque es bien fácil que tú lo identifiques. Así visualmente tú sabes perfectamente cuál es un operador booleano y cuál es una palabra clave. Recordarás que esto estaba en mayúsculas. Si yo lo hubiera dejado en mayúsculas, a lo mejor nos causa conflicto para identificar cada elemento, pero poniéndolo completamente en minúsculas, entonces es sumamente sencillo. Por otra parte, todas las bases de datos del mundo van a reconocer los operadores en mayúsculas y solamente algunas los reconocen también cuando están en minúsculas. Te conviene ponerlas siempre con mayúsculas. Las palabras clave no hay problema. Como las escribas, siempre que ortográficamente sea correcto, las va a reconocer. Pero si lo pones con mayúscula o minúscula, o si le pones tilde o no, de todos modos funciona. Fíjate, por favor. Copiamos, editamos. Por supuesto, tiene que disminuir mucho la cantidad de información, pero toda ella tendrá las palabras que queremos. O sea, de más de 1.000.000, ya tenemos 284.000. Pero te tengo malas noticias. No todos los documentos te sirven, porque estos documentos mencionan estas palabras, no necesariamente tratan sobre ello. ¿Qué hacemos para corregir eso? Lo primero que teníamos,
¿Te acuerdas? Yo con toda la intención te dije, voy a cambiarle aquí a todos los campos. ¿Por qué lo hice? Porque me interesa mucho tener una cantidad grande de información. Pero cuando tú ya quieres precisar los resultados, entonces sí le dices, por favor, búscalo en el título, en el resumen y en las palabras clave para asegurarme de que sí trate sobre ello. Hacemos clic en Search y va a disminuir mucho, 50,000. Ok, no es poca información, pero es mucho menos que el millón que teníamos hace rato. Observa, por favor, ¿qué nos falta? Esto de riesgos ya lo pusimos acá. Te darás cuenta de que no tomamos así literalmente cada uno de los términos, sino que fuimos analizando. Ahora viene México. Atención, por favor. Yo sé que tú estás pensando, pues fácil. Indicamos que todo es un universo de información, o sea, todo eso ya está dando resultados, y le decimos, y mete a México. La lógica es buena, pero no es suficiente. Nuevamente hay que cambiar de perspectiva. Piensa como el autor. Un autor, tú eres el autor, que escribió este artículo. Tú lo escribiste. ¿Necesariamente habrás mencionado alguno de estos términos dentro de tu título, resumen o palabras clave? Yo creo que sí. ¿Necesariamente habrás mencionado las cuestiones cardiovasculares ahí? Yo creo que sí, pero yo creo que México no necesariamente lo pusiste allí, porque el documento puede tratar de todos los países de habla hispana, por supuesto México está allí, y el documento sí aborda temas de México, pero a lo mejor el autor en el título le puso riesgos cardiovasculares, tal, en América Latina. O a lo mejor en sus palabras clave también puso eso. O a lo mejor puso países en vías de desarrollo, latinoamericanos. Hay muchas posibilidades. ¿Qué hacemos? ¿Contemplamos todas las posibilidades? No, yo te recomiendo esto. Fíjate, por favor. Regresamos a editar nuestra estrategia de búsqueda. Aquí la tenemos. Esto queremos que lo busque en título, resumen y palabras clave. Añadimos un campo. Ahora vamos a vincular con nuestro operador AND. Vamos a decirle que sí queremos cuestiones que hablen de México, pero eso ya lo va a buscar en todos los campos. ¿Cuál es la lógica? Documentos que tengan este tema y que mencionen a México. Con que México aparezca nombrado en cualquier parte del documento, me hace ya sospechar que sí va a tratar de lo que queremos. Vamos a hacer esta prueba. Primero, así como lo habíamos concebido originalmente, nada más que vamos a eliminar este cuadrito, vamos a eliminar esto. Observa, por favor. Así como lo teníamos originalmente, que menciona México, tenemos 53 documentos. O sea, hay 53 en los que el autor sí puso a México en el título, resumen y palabras clave. Vamos a editar nuestra búsqueda. Vamos a quitar México de aquí. Y ahora vamos a pedirle que nos lo busque en cualquier parte del documento. Vamos a hacer clic en Search y tenemos 510 documentos. Mucho más que lo que teníamos hace rato, 10 veces más. ¿Eso qué significa? Todos los artículos tratan de este tema y todos mencionan a México. Entonces, eso es algo que tú tienes que hacer para poder construir una estrategia bien fundamentada. Yo voy a regresarme a la página principal de Scopus. Voy a elegir esta que tiene muchos resultados. No, esta de aquí, ¿no? Que tiene las cuestiones cardiovasculares. Voy a elegir esta solamente porque me interesa mucho que comparemos los números. Esa es la razón. Yo te voy a pedir que cuando tú hagas una búsqueda, por favor, sé sumamente exigente. Hazla de manera exhaustiva, aunque te queden 20 documentos, pero que tengas la seguridad de que tratan de lo que tú quieres. En este caso, porque me interesa ejemplificar, yo lo voy a dejar así. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Antes de abordar propiamente las 6 funciones de las que te hablé, vamos a ver que de manera inicial tenemos los documentos aquí, pero también tenemos documentos secundarios. Imagínate, este documento a lo mejor ocupó 5 obras para construirlo. El autor consultó a 5 autores, está perfecto, los referenció, los citó y aquí está. Pero resulta que de esos documentos, a lo mejor 12 están indizados en Scopus, pero hay 3 que no. Esos no aparecen en Scopus. Pero resulta que Scopus sí te los pone acá como documentos secundarios. Ya no con toda la información de los que sí están indizados, pero como referencia, para que tú sepas que de estos 284,000,
Hay algunas referencias que Scopus no tiene, pero aquí te las está contemplando por si quieres echarles un ojo. Además, hay patentes. Cuando tú quieres proteger tu propiedad intelectual, por ejemplo, inventaste algo o descubriste, lo patentas para que nadie pueda explotarlo. Entonces, cuando tengamos una patente relativa a lo que estamos buscando, aquí nos va a aparecer, pero también vamos a ver datos de Mendeley. Los autores o las personas que están en Mendeley van creando algunos archivos. A lo mejor de diferentes documentos hicieron un análisis, generaron estadísticas y gráficas o material multimedia. O sea, hay muchas posibilidades. Eso lo ponen en un repositorio de Mendeley y está a disposición tuya para que tú puedas revisar a ver si hay información valiosa para ti. Dijimos que Scopus no tiene como filosofía darte textos completos y efectivamente no lo hace. Siempre que tú veas algo, te va a mandar a verlo con el editor. Siempre va a suceder eso. ¿Qué vamos a hacer una vez que ingresemos a ver el documento? Déjame decirte, tu búsqueda todavía no termina. Aunque ya hayas tenido un universo de información bastante útil, no has terminado la búsqueda. Todavía te hace falta un pequeño proceso. Primero, hay 23,000 documentos que están citando a este. Si este es un documento muy relevante para ti, ¿qué crees? Hay 23,000 documentos que podrían servirte. Este autor ocupó todas estas referencias. Esas pueden ser algunas obras que tú quieras consultar para poder tener un panorama más completo. Pero además de ello, fíjate, aquí tenemos palabras clave. Algunas veces te ponen las que usó el autor, algunas veces te ponen las de algunos índices. Entonces tú te metes a revisarlas y a lo mejor entre todo eso te encuentras algo que te resulte interesante. No es el caso, no encuentro yo algo que me resulte de utilidad, pero vamos a revisar a ver si acaso este de aquí. Hacemos clic, revisamos, enfermedades cardiovasculares, enfermedades crónicas. Bueno, tú revisas y a lo mejor te encuentras una palabra clave interesante, en cuyo caso, a lo mejor decides complementar tu estrategia de búsqueda. Vamos al tercer rubro, a la tercera posibilidad, a ver si acaso encontramos ahora sí. Y bueno, aquí tenemos algunas otras cosas. Por ejemplo, a la aspirina le llaman ácido acetil. Entonces, a lo mejor esto lo podemos complementar. No nos habíamos planteado la posibilidad de meterlo así, complementamos la estrategia y vamos a tener muchos más resultados. ¿Esto qué es? Preguntarle al autor. El autor, ¿cómo le llamó? O los índices, ¿cómo le llaman a esto mismo? Nos metemos aquí y revisamos. ¿A quién más podrías preguntarle? A Google. ¿Qué tal si haces una búsqueda así tal cual? Analgésicos, problemas cardiovasculares o como a ti se te ocurra y ves qué ideas te va dando. O sea, Google no es malo, te puede dar muchísimas buenas ideas, pero no vamos a confiar al 100% en él. Ya que tengamos esas buenas ideas, entonces nos podemos ir a un recurso como los tópicos de Science Direct o directamente a Scopus o a cualquier base de datos a validar información, pero podemos tomar ideas de allí. Muy bien, hemos concluido con la parte de la búsqueda. Empezamos ahora sí con la parte que toca a cómo ver el panorama de la investigación y dado que estamos ya dentro de uno de los documentos, fíjate en esto, por favor. ¿Cuál es el primer tema? ¿Cuál es la tendencia emergente? ¿Podemos considerar que este documento es una tendencia emergente? No lo sé todavía, pero ¿cómo podría saberlo? ¿Qué es una tendencia? Es un comportamiento que poco a poco va siendo más reiterativo. Puede ser una tendencia en la moda, una tendencia política, no sé, pero algo que normalmente está en cierto estado y que de pronto comienza a ser más frecuente. Observa, por favor, ¿cuántas citas tiene este documento? 7,000. Quiere decir que hay muchas personas que están ocupando esta información. De hecho, aquí tenemos, pero fíjate que el de hace rato decía 23,000. O sea, aquel está marcando más tendencia que este. Pero, ¿es emergente? Vamos a ver que este es de 2009. No, no es emergente. Hace ya mucho de aquello. Pero vamos a ver también que tenemos una métrica que nos está diciendo en qué medida este documento en particular está teniendo relevancia. ¿Cuál es la lectura de esto? Fíjate, por favor.
Field-Weighted Citation Impact quiere decir, ¿en qué medida se espera obtener citas de un artículo como este y en qué medida lo está superando o lo está alcanzando? Cuando se alcanza el pronóstico, o sea, se esperan tantas citas de ti, cuando se alcanza el pronóstico está en 1, alcanza el número 1. Cuando supera ese pronóstico, por supuesto, el número se incrementa. ¿En qué medida este documento está superando su expectativa? En el 400% o algo así. No, no, 4000. Ok, está altísimo. O sea, esto es mucho más de lo que se esperaba de este documento por el área del que trata. ¿Es una tendencia? Sí. ¿Cuándo es que no se alcanza la expectativa? Es decir, se esperan tantas citas de ti, no alcanzaste ese número de citaciones, entonces estás por debajo de 1. Punto 5, punto 4. Vemos que aquí esto está marcando una tendencia importante porque está siendo mucho más citado de lo que se esperaría. Ya vimos también que tenemos la cantidad total y también cuáles son ellos, los que están citando, pero también tenemos unas métricas que se llaman PLOMX. Observa, por favor. Citas, digamos que eso es lo oficial, ¿no? No tiene que ver directamente con Scopus, sino de algunos otros índices. El uso. ¿En qué medida hay usuarios que ocupan esta información? ¿En qué medida esos usuarios han guardado la información o la han metido a Mendeley para conservarla? ¿En qué medida se está mencionando este documento en noticias, en blogs, en referencias que no sean de artículos como estos, no artículos arbitrados? ¿En qué medida se está compartiendo en social media? Mira, tweets, 38 tweets que mencionan este artículo. ¿Te acuerdas que dijimos? Podemos obtener fuentes de colaboración. ¿Qué tal si tú te metes a ver los tweets y ahí ves que hay personas, porque no nada más te dice cuántos, también te dice quiénes están tuiteando? Tú te metes al perfil de alguna de esas personas, ves las cosas que publica y dices, wow, me interesa mucho el perfil de esta persona. Entras en contacto y quizás estableces colaboración con él. Fíjate, otra manera de colaborar. Aquí tienes a los autores de este artículo. Aquí, en algunos casos, encontrarás un sobrecito para escribirles. ¿Qué crees que podrías decirles? Me interesa mucho tu trabajo. Yo soy un autor que está por publicar un artículo fulano de tal, me interesa ahondar en el conocimiento, no sé. Me gustaría colaborar contigo. A lo mejor existe posibilidad, a lo mejor no, pero ahí está esa posibilidad latente. ¿Qué más podrías querer pedirle? Ya dijimos que Scopus no te da textos completos, no lo tenemos aquí, pero los autores quizás quieran proporcionarte una copia de su trabajo porque te interesa mucho y porque tú quieres citarlos. Imagínate, ¿para qué escribe un autor? Ya dijimos, para ser leído y para ser citado. Si tú le prometes citarlo, quizás exista probabilidad de que te facilite el documento. Bueno, son posibilidades. Pero lo que nos interesa ahorita es este panorama. ¿En qué medida un documento como este es tendencia? ¿De qué otro modo podemos verlo? Dos funciones más. De todo lo que encontramos, la mayor tendencia la tenemos acá porque es el que más citas ha tenido, es el que más ha sido leído. Pero esto es de 1997. Ok, no es una tendencia emergente. Fue tendencia, seguramente en algún momento, pero vamos a ver si por acá tenemos algún año más reciente. 2011 parece ser el que más, entonces, bueno, no encontramos que sea una tendencia. Vamos a cambiarlo. En lugar de lo más citado, porque ahorita está ordenado así, lo más citado primero, vamos a decirle que nos muestre lo más nuevo y vamos a identificar si en lo más nuevo encontramos ya documentos que están citados. Este, por ejemplo, ¿no? Se sabe que un documento normalmente no suele recibir citas su primer año. Eso es para años posteriores. Entonces podríamos pensar, mira, este que ya tiene citas, pues seguramente es muy bueno porque ya está siendo citado. A lo mejor lo estudiamos y decimos, me interesa mucho. Pero tenemos una posibilidad más. Lo que hicimos hace un momentito, esto que estamos concluyendo ahorita, tiene que ver con documento por documento. De manera particular, estamos analizando quién es tendencia, quién no, pero podemos hacerlo de manera global en cuanto a los términos que elegimos, es decir, nuestra búsqueda completa. Por eso la insistencia. Cuando hagas esto, por favor, revisa perfectamente tu estrategia de búsqueda, asegúrate de que estás recuperando cosas realmente importantes.
Yo lo dejé abierto porque me interesa mucho que veas esta cantidad de documentos. Tú lo que querrás hacer será hacerlo sumamente específico para que te sirva. No para que más o menos se acerque a lo que quieres, sino para que sea sin lugar a dudas lo que necesitas. Ya que tenemos nuestro universo de información, nos metemos a analizar los resultados. Hacemos clic ahí y ya que se abra, observa por favor. Así nada más por la gráfica. Tú dirías, ¿qué tendencia tiene? ¿Creciente o decreciente? Y tú dices, no, mira, cada vez se está publicando más de este tema. Por aquí tuvo un pequeño bache, pero inmediatamente se recuperó. Por supuesto, en el último año no podemos cerrarlo todavía porque todavía se va a publicar más, pero nos muestra una tendencia creciente. Imagínate el COVID-19. ¿Cuál será la gráfica cuando tú encuentres información importante del COVID? Vamos a tener 0,0000 y de pronto en 2020 se dispara. ¿Es una tendencia emergente? Por supuesto. Esta, bueno, sí mantiene una tendencia creciente, aunque no es emergente, porque desde el 47 del siglo pasado ya se había publicado algo al respecto. Entonces, no es una tendencia creciente, perdón, sí es una tendencia creciente, no es una tendencia emergente. Lo vinculamos con el panorama. ¿Recuerdas que te dijimos? Podemos ver un panorama general a nivel mundial y un panorama local de tu institución. Vamos a ver el panorama general. ¿Cuál es este panorama? Esta gráfica te puede ayudar incluso para plantear tu marco teórico, ¿no? ¿Qué se ha publicado a lo largo del tiempo? ¿Por qué se justifica o no la investigación que estás haciendo de acuerdo con lo que se ha publicado? No sé, esto es un panorama. Si vamos hacia abajo, nos encontramos más gráficas. Fíjate por favor en esta. Documentos, pero ahora por revista. ¿Cuáles son las revistas en las que más se está publicando sobre este tema? Aquí vienen y hay algunas seleccionadas, pero tú podrías querer seleccionar algunas otras y te puedes fijar cuál revista publica más, a lo mejor para que tú decidas publicar en ella. Tenemos, por ejemplo, a los autores. Nuevamente, ¿te acuerdas? Fuentes de colaboración. Ya tienes un tema perfectamente definido, exhaustivamente analizado, tienes un universo muy acotado de información. ¿Quién es el que más escribe sobre ello? Y entras en contacto con él para ver si es posible colaborar. Esa es una posibilidad. También la tenemos por afiliaciones. A lo mejor tú quieres irte de intercambio. Si eres estudiante, dices, ah, mira, a la Universidad de Toronto se publica mucho, vamos de intercambio para allá para poder dar continuidad a mis intereses. A lo mejor por país. Te vas de año sabático y decides al Reino Unido porque ahí se está publicando mucho. Estados Unidos no, porque Donald Trump no me simpatiza o por lo que tú quieras, porque normalmente Estados Unidos va a estar siempre a la cabeza. Tú decides, aquí hay países en donde podrías querer incursionar. Tenemos tipos de documentos. A lo mejor tú dices, híjole, más de la mitad de lo que se publica son artículos, yo quiero romper la inercia. Yo voy a publicar lo que casi nadie hace, libros, por ejemplo, o quiero hacer una conferencia para no ir con la corriente, o a lo mejor al revés. Quiero tener posibilidad de ser publicado, lo que más se publica son artículos, vamos a ese rubro. A lo mejor quieres ver cuál es el sesgo temático. Tenemos términos y los documentos tratan sobre ellos, pero queremos ver el enfoque. El principal es la medicina, pero por ejemplo aquí ya hay directamente farmacología. A lo mejor queremos vincularlo con la agricultura y ciencias biológicas. Tú decidirás en función de lo que observas y finalmente opciones de financiamiento. El National Institute of Health es el que más está financiando. ¿Qué crees que podrás querer hacer? Vamos a investigar si es posible obtener financiamiento de alguno de estos organismos. Te metes a ver los documentos que está financiando, descubres que sí está financiando en este año y entonces dices, me interesa. ¿Qué pasa si el último año disponible fuera 1980, por ejemplo? Bueno, ya no hay financiamiento. ¿O qué pasa si sí hay financiamiento, pero cuando revisas los documentos te das cuenta de que, híjole, pues es que sí, tienen relación con lo que yo hago, pero como que se alejan. Mejor buscamos otros que guarden mayor relación para aumentar la probabilidad de obtener financiamiento. Ese es el panorama. Esa es la tendencia emergente. Pero nos hace falta ver el panorama interno, el de tu institución. En este momento, mientras yo te explico el panorama interno, voy a abrir el chat
Por favor, si tienes dudas sobre lo que se ha visto hasta ahorita, vamos a plantearlas. No sobre los temas que todavía no vemos, por favor, solamente sobre lo que ya platicamos para que podamos resolverlo y mientras tanto yo te platico sobre el panorama de la institución. Observa algo interesante. Al pie tenemos todas las búsquedas que hemos realizado ahorita. Eso te puede ayudar, pero solo está disponible cuando tienes seleccionado documentos. ¿Qué voy a hacer ahorita? Dijimos, queremos ver el panorama de mi institución. Me voy a cambiar a Affiliations y voy a observar que desaparecen mis búsquedas, porque las búsquedas que hice son de documentos. Pero regreso a documentos y ahí continúan. Vámonos a afiliaciones y vamos a buscar una de ellas, por ejemplo la UNAM, y vamos a ver que ya encontró algunas coincidencias. Yo puedo seleccionar de aquí de este menú, pero yo te recomiendo que cuando tengas más de una opción aquí, mejor le des Search. Cuando tengas una solita, dale clic en el nombre y te mete directo al perfil. Voy a hacer clic en Search, voy a buscar a la UNAM y voy a encontrarme algunas posibilidades. Primera, tengo mi institución perfectamente definida. No hay ninguna confusión. Segunda, tengo mi institución y aparecen algunas dependencias, o sea, no es la UNAM repetida, sino el instituto tal de la UNAM, el instituto, la facultad, etcétera. O sea, sí hay distinción. Tercera, existe mi institución, pero aparece duplicada. Imagina que aquí dijera UNAM y acá dice Universidad Nacional Autónoma de México. Sabemos que es la misma, pero es posible que en algunos casos te aparezcan duplicadas. Ese es un problema. Si existe ese caso, nosotros en general no podemos hacer mucho. Yo, por ejemplo, que soy capacitador de Elsevier, no tengo posibilidad de modificar eso. Yo tendría que solicitarlo a mi jefa. Ella sí tiene esa facultad, pero yo no la tengo. Entonces, es importante reconocerlo para que no nos quedemos con la idea de que ya tenemos todo lo de la institución si es que se encontrara duplicada, pero no podemos hacer mucho al respecto. Cuando ya identificamos la institución, vamos a meternos y vamos a ver qué información nos ofrece. Primero, observa por favor. Tenemos aquí muchas maneras posibles de nombrar a la misma institución. Por eso cuando yo metí UNAM, me mandó aquí, ¿no? Ya lo tiene identificado. Fíjate por favor, esto de aquí no todos lo tienen. No todas las instituciones van a tener este rubro, pero la UNAM lo tiene por lo que veíamos ahí afuera. Estaba la UNAM hasta arriba y abajo venían sus institutos. Cuando yo me meto a jerarquía de la afiliación, voy a encontrar a la UNAM como la principal y a sus institutos y centros como las dependencias. Existe ya un vínculo perfecto entre esta relación. De modo que aquí vemos documentos totales, o sea, la UNAM y sus dependencias son estos. Documentos de la afiliación, o sea, solo de la UNAM, son estos. Si hacemos clic sobre ellos, podemos ver cuántos y cuáles son. Pero también vienen los autores. Imagínate, hablando nuevamente de colaboración. Quiero investigar, quiero hacer un artículo. Yo sé que en la UNAM, en el Instituto Fulano de Tal, son muy buenos. Quisiera encontrar un autor de esa institución para poder tener algún acercamiento. Eso lo puedes hacer desde aquí. En otras palabras, en un momento más nos vamos a meter al perfil de los autores, pero ya vimos por lo menos 3 vías de acceso a ellos. Primera, la estamos viendo ahorita. Te metes a la institución, te metes a ver sus autores y ahí lo tenemos. Segunda, lo vimos hace ratito. Te metes a un documento, ves quiénes lo escribieron y le das clic al nombre y te metes al perfil del autor. Tercera, lo vamos a ver en un momentito más. Entonces, ¿qué más información tenemos? Tenemos instituciones con las que colabora, Politécnico, la UAM, las que sean, y tenemos en dónde publican los autores que forman parte de esta institución. Por favor, aquí es importante mencionar lo siguiente. No es que la UNAM haya producido estos documentos. Cuando un autor escribió, pertenecía a la UNAM, por lo tanto, existe ese vínculo. Pero a lo mejor el autor ya no está allí, él ya está en otra institución, pero el documento sigue estando vinculado con la institución porque cuando fue publicado el autor pertenecía a ella. Entonces, este es el panorama ya local. ¿Qué puedes hacer tú con esta información? Tú lo decidirás. Tú sabrás para qué puede ayudarte, pero tienes entonces un panorama.
Hemos concluido entonces con la primera parte, abarcamos ya la búsqueda de información, el panorama de la investigación, las tendencias emergentes. Vamos a leer, y aquí ya tenemos 3 preguntas, y en un momentito más continuamos avanzando. Dice Miriam Aguirre, ¿los resultados producto de la búsqueda seleccionada se presentan en cierto orden? Vamos a regresarnos. Sí, sí hice esa modificación. Voy a documentos y me voy a meter a cualquiera de ellos. De manera predeterminada, te va a aparecer como lo hayas dejado. O sea, la última vez que yo ordené mis resultados fue por lo más nuevo. Por lo tanto, me aparece lo más nuevo primero. Pero tú te diste cuenta que yo lo tenía así, lo más citado primero, porque la última sesión que yo tuve hace ratito, expliqué esto y entonces lo dejamos así. Entonces sí puedes tú cambiar el orden. Tenemos estas opciones, por el autor, por el título, por lo más citado, por la relevancia, etcétera. Si tú lo pones por relevancia, por favor, no vayas a creer que fue analizada la información y te dijeron, este es el más importante. La relevancia tiene relación con la cantidad de ocasiones que aparecen tus palabras claves dentro del documento. Liliana Camacho, no sé si sea pregunta o sea afirmación, por favor, si me lo puedes aclarar, Liliana, dice, el objetivo de Scopus son publicaciones. No sé exactamente a qué te refieras, pero estamos viendo que aquí analizamos artículos, no tenemos el texto completo, analizamos artículos y a raíz del análisis podemos tomar ciertas determinaciones. En ese sentido, podemos decir, el objetivo de Scopus es analizar la información y ofrecerte referencias de toda ella. Las gráficas son descargables. ¿Cómo podemos saberlo? Ahorita te respondo. Nos metemos, vemos, normalmente en la parte superior te dice que se puede hacer y por acá dice exportar, imprimir, enviar por correo. Vamos a dar clic en exportar. Dice this data, o sea, estos datos. Estamos dando clic ahí en exportar y te dice CSV o como archivo zip, pero la gráfica, sí es descargable. Entonces, esa es una opción que podríamos tener. La otra, a mí se me ocurre, de hecho, yo cuando he realizado estas cosas, es lo más práctico para mí, hago captura de pantalla. Le doy con el botoncito imprimir pantalla y lo pego en Word. ¿Cuál es la ventaja? Fíjate, yo aquí noto que hay algo interesante en el año 1985 y yo quiero hacerlo notar. Pongo mi cursor en ese año, hago captura de pantalla y mi gráfica va a tener este dato. Si hago la exportación, esa información no va a aparecer. Pregunta Elkin, que no se ve la pantalla completa. Ok, por favor ponme una palomita si estás viendo mi pantalla completa, ponme un tache en caso contrario. Los 3 que votaron me dijeron que sí, la mayoría lo está viendo. Entonces no seas malo, Elkin, revisa tu configuración. Muy a menudo sucede que hay que cerrar la sesión y volver a abrirla, porque ahorita la gente que contestó, 20, de hecho, me están diciendo sí la estamos viendo. Mira, pasa esto. Es como cuando estás viendo la televisión. O hay problemas de origen o hay problemas en tu receptor. Cuando es problema de origen, incluso la televisión te avisa. Problemas de origen. Bueno. Mi problema de origen aquí puede ser que sí, efectivamente yo no lo estoy mostrando bien o la prueba que hicimos de audio al inicio. Antes de empezar yo dije, por favor, si me estás oyendo de manera conveniente, ponme una palomita, etcétera, ¿no? Yo primero que nada verifico que todo funcione. Con que una sola persona lo esté recibiendo de manera adecuada, quiere decir que el origen está bien. A lo mejor ahí el problema tenga que ver con tu visualización. No estoy claro, pero mira, tenemos a 26 personas que me están diciendo que lo estamos viendo de manera adecuada. No seas malito, ayúdame a revisar, por favor, a ver si lo resolvemos reiniciando tu sesión, a lo mejor cambiando las dimensiones. Si lo estás viendo en la pantalla, a lo mejor puedes cambiar la resolución del monitor. No lo sé, pero mira, bastantes personas nos dijeron que se está viendo de manera conveniente. Mil gracias, Elgin, por tu comentario. Vamos a cerrar de momento el chat. Vamos a avanzar. Fíjate, tenemos 6 rubros. Hemos cubierto 2 de manera oficial, pero si fuiste curioso te diste cuenta que ya cubrimos también los 2 últimos. Ya hablamos de cómo podemos ver quiénes nos pueden financiar y ya vimos cómo podríamos colaborar con los autores. O sea, podemos encontrarlos por su institución, por sus documentos. Ahorita los vamos a buscar directamente, pero esas 2 partes ya las tenemos cubiertas. ¿Qué es lo que nos falta? La visibilidad del autor y cómo podemos mejorarla. ¿Qué hacemos? Fíjate, por favor. Vamos a regresar a la página principal
Y vamos ya no a afiliaciones, ya no a documentos, sino a autores. Voy a escribir mi apellido y voy a hacer clic en Search. Por favor, nota que este de acá es un solo formulario. Este de acá abajo es otro. No hay que presionar el botoncito de Search, el de abajo, para buscar por el apellido. Fíjate lo que pasa. Me dice no hay número de ORCID, porque este botón solo es cuando quieres buscar por ORCID. Entonces, le damos clic a Search y pasa lo mismo, mismas posibilidades. A lo mejor tenemos el mismo autor con dos perfiles diferentes, pero aquí en este caso sí podemos hacer algo. Selecciono los autores que yo digo, es que este es el mismo. Yo te recomiendo que lo hagas cuando seas tú. Cuando sea algún otro autor y todo, vamos a dejar que cada quien se responsabilice por lo suyo, pero sobre todo para no entrar en posibilidad de algún error, ¿no? Que cada quien se responsabilice porque tú puedes validar perfectamente si eres o no eres y a lo mejor con otro autor podría ser confuso. Identifico que este soy yo y que este también soy yo, entonces yo le digo, solicita que se unifiquen los autores. ¿Qué va a pasar? No se van a actualizar automáticamente. Esta es una solicitud. Cuando Scopus la reciba, alguien validará, hará toda la investigación pertinente y cuando determine si efectivamente es el mismo autor, entonces se unifica. ¿Te acuerdas que dijimos que la visibilidad podría mejorar? A lo mejor este es un factor. Primera razón por la cual podría ser que tu visibilidad no esté como tú lo deseas, que tengas dos perfiles diferentes dentro de Scopus, que existan diferentes maneras de nombrarte y que Scopus no las haya identificado y lo maneje como si fueran diferentes autores. Observa, por favor. Tenemos a Rangel Murilo y tenemos nombres alternos que Scopus ya tiene contemplados. El problema sería que, por ejemplo, este de aquí me apareciera abajo como otro autor, pero no, ya lo tiene contemplado. Si nos metemos a verlo, vamos a ver que ahí nos aparecen todas sus variantes. Cuando lo busques por cualquiera de estas, te va a mandar a este autor. Viene cuáles son sus áreas de interés, viene su domicilio, viene una gráfica con su producción a lo largo del tiempo, pero también con las citas que ha recibido también en cada año. Tenemos aquí los documentos totales, 787. Déjame explicarte algo. Un número, el que sea que tú observes, este de acá, es un dato. Si no lo ponemos en contexto, puede que nos resulte poco confiable. Imagina esto, yo te digo 2 y tú piensas, mi pareja, o sea, somos 2, o 2 años para que se acabe el coronavirus, no lo sé. Tú pensarás en cualquier cosa que te venga a la mente, pero no hay un contexto. Si yo te digo 2 de octubre, tú dices, no se olvida. Ya hay un contexto. Si tú eres de otro país y te digo 2 de octubre, aunque te digan no se olvida, te quedas en las mismas. Pues, ¿qué? O sea, ¿qué significa? Es una fecha. El dato fuera de contexto no es representativo. Que tenga 787 es bueno o es malo, depende, tú compáralo. En esta área se suele publicar mucho más que eso, menos que eso, es relativo. Que tenga 29,000 citas, ¿es bueno o es malo? Bueno, los números por sí mismos sí parecen bastante impresionantes. O sea, tiene menos de 1,000 documentos y más de 29,000 citas. O sea, wow, a mí me impresiona muchísimo. Tenemos 11,000 documentos que están citando a este. Entonces, parece ser una producción sumamente interesante y una relación de citas también sumamente importante, pero el número por sí mismo no nos dice mucho si no lo tenemos en contexto. En donde más se ve reflejado es en el índice H. Voy a borrar la encuesta. Por favor, ponme una palomita si tú sabes qué es el índice H y ponme un tache si tú lo desconoces. La mayoría lo desconoce. Hay algunas personas que sí. Te lo explico. Sobre todo en este índice, yo te voy a pedir, ten mucho cuidado. Es un dato. Puede ser engañoso. Antes de mostrártelo, te voy a enseñar que aquí abajo no solo dice cuántos, sino también cuáles. Aquí vienen todos sus documentos. Tú puedes consultarlos sin lugar a dudas. Aquí viene quiénes lo han citado, eso lo veíamos arriba, pero también qué documentos completitos. Suele tardar en cargar, ahí lo tenemos. Entonces, ahí tenemos los documentos y si quisiéramos filtrarlos, podemos verlos como si fuera una búsqueda que hubiéramos hecho nosotros.
Tenemos con cuáles autores ha colaborado. Todos estos autores son colaboraciones. Y tenemos tópicos. Presta mucha atención aquí, por favor. Ah, por cierto, Elkin me comentó que ya lo había organizado. Mil gracias, Elkin, por tu comentario. Mira, tenemos tópicos. ¿Qué significa esto? Imagínate. Dentro de Scopus, la cantidad de información es abismal. A partir de toda la información que contiene, se han diseñado tópicos de prominencia, o sea, tópicos relevantes, temas de importancia. Cuando encuentras un autor que publica mucho y que sus publicaciones tienen relación con algún tópico en particular, entonces se vincula con ese tópico. Por ejemplo, de los 700 que tiene, 179 tienen este tópico de prominencia. ¿Qué crees que puedes hacer con esta información? Imagina lo siguiente. Nosotros llegamos a este autor buscándolo directamente. Pero imagina que tú hubieras encontrado documentos, hiciste tu búsqueda, todo perfecto, y le diste clic al autor y te salió este perfil. Y entonces ves sus tópicos de prominencia y te encuentras con uno que para ti es sumamente relevante. Dices, wow, este describe a 100% lo que yo quiero. ¿Qué crees que puedes hacer? ¿Te metes? Bueno, por supuesto, ya identificaste a un autor con el que quizás quisieras colaborar, pero te metes y te vas a encontrar los documentos más representativos de este tópico. A lo mejor ya los habías encontrado, pero a lo mejor no. Te vas a encontrar con los autores principales en este tópico. Y fíjate que este que estábamos viendo no es el principal. Hay otros que son todavía más representativos de este tópico. Entonces seguramente tú querrás consultarlos. Además, te vas a encontrar con muchas palabras que pueden ayudarte para complementar tus búsquedas. Esta es una parte sumamente importante. Esto lo estamos viendo ahorita por autor, pero cuando te metas a todos los documentos, cada uno de ellos traerá su tópico de prominencia. Entonces te recomiendo, métete a investigarlo también y te va a ayudar muchísimo. Ahora sí, vámonos con el famoso índice H. ¿Recuerdas? Repite conmigo. Es solo un dato. No es 100% representativo, puede incluso que pueda llevarnos a tomar malas determinaciones, es un dato. Te explico cómo se construye. Este autor tiene 700 y tantos documentos. De todos ellos, tiene 77 documentos que por lo menos tienen 77 citas. El documento 78 todavía no llega a 78 citas. Cuando llegue a 78, entonces va a ser índice H78. Te lo muestro de manera visual. Fíjate, los documentos los tenemos ordenados del que tiene más citas al que tiene menos. 652 el que más, o sea, un número impresionante. Nos desplazamos hasta abajo y cuando lleguemos al documento 77, veremos que tiene 79 citas. Está muy bien, pero el documento 78 todavía no llega al número 78. Cuando llegue este o cualquiera de los que están abajo, entonces se va a convertir en índice H78. ¿Por qué te decía que puede que no sea un número tan confiable o representativo? Imagínate esto, te voy a poner un ejemplo sumamente extremo, pero solamente para que comparemos. Tú te encuentras a dos autores y dices, me interesa colaborar con el mejor de ellos, y te encuentras uno con índice H77 y otro con índice 20. Si tomas como base el número, tú dices el 77 es el bueno. No necesariamente. Imaginemos esto. Esta persona que tiene 77 comenzó a escribir hace 30 años y su último documento lo publicó hace 2 años que no publica. Ya vimos sus números, están fabulosos, es un buen autor, lo tenemos contemplado. Resulta que el índice H20 empezó a escribir hace 5 años y en esos 5 años solo tiene 20 documentos, no tiene más. No tiene posibilidad de aumentar su índice H simplemente porque no tiene más documentos. Su tope hasta ahorita es 20. Pero si revisamos las citas de sus documentos, nos damos cuenta de que todos tienen arriba de 100. Aquí vemos que el índice H77, pues algunos tienen 80, 90, o sea, los que tienen más de 100 son 50 documentos, ¿no? Entonces, habrá que tomar en cuenta eso. Probablemente cuando el índice H20 publique su artículo 21, automáticamente será 21 porque van a empezar a citarlo, no lo sé. Te repito, este fue un ejemplo extremo solamente para que nos demos cuenta de que el número que observamos aquí no es representativo por sí mismo.
Observa este rubro. Autocitas. ¿Qué es eso? Yo voy a citar un documento que yo mismo escribí, nada más para tener más citas. Puedo hacerlo. No es una práctica recomendable, no es ético, pero puedo hacerlo. ¿Qué pasa si yo le quito todas las autocitas a este autor y este índice disminuye considerablemente? ¿Qué crees? El autor está autocitándose solamente para aumentar el número, en cuyo caso pensaríamos no está siendo honesto. Vamos a hacerlo. Actualizamos la gráfica dándole excluir autocitas y vamos a ver en qué medida desciende. Esta persona, según lo que estamos analizando, tiene muchísimos documentos, tiene muchas citas en ellos, por lo tanto lo consideramos, pues es una autoridad en el tema y es perfectamente válido que esté tomando información de la que él mismo generó hace años. O sea, es perfectamente creíble. ¿Cuánto bajó? 5 puntos. ¿Es malo? No. Perfectamente normal que se esté autocitando en esa medida. El problema sería si esto hubiera disminuido, por ejemplo, a 15. Entonces diríamos es que todo lo que tiene él es por autocitas. Ok, ese es un número, esa es la visibilidad. ¿Cómo podemos saber en qué grado nos están leyendo? Así, tal como lo acabamos de ver. Tú te buscas en Scopus, ves tu producción, ves cuánto te están citando, ves tu índice H, ves tus tópicos de prominencia. Así tienes un panorama de ti como autor y de tu visibilidad. ¿Podemos gestionar eso? ¿Podemos hacer que mejore esa visibilidad? Sí, ya te di el primer tip. Revisa, por favor, que tu perfil esté unificado. Si observas que tienes 2 o 3 perfiles diferentes, por favor, solicita que se unan en uno. Ya que solicitaste eso, te voy a recomendar esto. Analiza en dónde estás publicando. ¿Cómo hacemos eso? Vámonos a Sources. ¿Te acuerdas que ya habíamos entrado allí? ¿Para qué lo hicimos? Solo para asegurarnos de que en esta base de datos hay información que nos va a servir. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a analizar publicaciones, vamos a ver qué criterios tenemos de análisis para poder tomar buenas decisiones sobre en dónde quiero publicar. Primero, seguramente tú habrás oído de un término llamado factor de impacto. Eso es una métrica que tiene la competencia. O sea, Scopus aquí maneja una métrica, Web of Science maneja factor de impacto. El análogo del factor de impacto, que es el término más comúnmente conocido, aquí en Scopus es el Site Score. ¿Qué significa? Lo mismo que el factor de impacto, pero mira, aquí viene una gráfica que te lo dice. Vamos a contar todas las citas que recibió tu revista, bueno, los artículos de tu revista en un año. Ese número lo vamos a dividir entre el total de artículos que publicaste los 3 años anteriores. Así sale. Observa, 160 es 2 veces mejor que 87, es 3 veces mejor que 54. Si observamos esta columna, nosotros decimos, esta es la mejor revista. La respuesta es no necesariamente. Ya dijimos, el dato fuera de contexto puede que sea engañoso. Observa. Me voy a fijar ahora en esto de acá. Bueno, por cierto, ¿de dónde salió este número? De las 20,000 citas que tiene en 2018 entre los 126 documentos que publicó en los 3 años anteriores. Esta relación nos da este site score. Esta relación nos da este. Observa. Ahora me voy a fijar solo en esta columna. 20,000 citas contra 46,000. Si solo me fijo ahí, yo digo, esta es 2 veces mejor que la de arriba. Mientras que acá decíamos, esta es 3 veces mejor que la de abajo. No podemos tomar el número como una verdad universal. Tendremos que ponderarlo. Pero fíjate acá, 126 contra 852 documentos. Ah, ya queda claro. ¿Por qué este es mayor? Porque este número se dividió entre este número pequeño. ¿Por qué este es menor? Porque esto se dividió entre un número mucho mayor. Por eso, este número. Pero si nos ponemos a ver solamente datos aislados, puede ser que no tengamos el mejor contexto. Piensa en esto. ¿Para qué querrías tú publicar? Ya dijimos, para ser leído. Ok, ¿cuál es tu circunstancia? ¿Tienes ya una trayectoria muy importante? ¿A qué le querrías apostar? A la revista que tiene más citas. A lo mejor, ¿no? Ah, perfecto. Esa es esta. A lo mejor no tienes una trayectoria.
¿A qué le querrías apostar? Pues a la probabilidad de que me acepten mi documento. O sea, si me citan o no me citan mucho, sí me interesa, pero de momento me interesa mucho más la probabilidad de que lo acepten. Ok. ¿En cuál es más probable de estas tres que te acepten el documento? ¿En la que publica cuatro documentos al año o la que publica 852 en 3 años? Por supuesto, la probabilidad de que te acepten el artículo es mucho mayor aquí que acá. Entonces, vamos a tomar en cuenta qué necesito para entonces tomar una determinación. Observa, por favor. No es muy sano estar comparando temáticas diferentes. Hematología contra química general. ¿Te acuerdas? En algún momento ponderamos en qué área del conocimiento es más probable que se te cite. A lo mejor en una, en la que es muy probable, va a tener muchísimas citas, en otra es poco probable. Tiene una probabilidad de tener menos, pero cuando esas citas vayan aumentando, tiene mucho más mérito. ¿Qué nos conviene? Pues comparemos revistas de la misma área. Observa, por favor. Hematología es la revista número 1 de 120. Química General es la número 1 de 370. Esta revista en este tema es la número 1. Esta revista en este otro tema también es la número 1. O sea, ¿cuál de las dos es mejor? Ninguna. Las dos son la mejor en su propia área. De hecho, si me permites el comentario, para mí tiene más mérito destacar entre 370 que entre 120. No es que sea malo esto, ni lo estamos menospreciando, pero esta tiene muchísimo mérito. Entonces, cada uno de los datos por separado puede que te cause algún tipo de confusión. Vamos a tener el panorama completo. Justamente porque tenemos esta circunstancia de que el site score a lo mejor puede que no sea representativo así solito, se han creado otras métricas. Tenemos el SNP, tenemos el SJR. ¿Qué significa el SNP? Significa vamos a ponderar esa probabilidad de la que ya hablamos. ¿Es probable que te citen? Sí, en mi área se cita muchísimo. Ok, cada cita va a valer un punto, por poner un ejemplo. En tu área, ¿es probable citar? Híjole, no. Aquí casi nunca citan. Las citas son escasas, perfecto. Tus citas van a valer 5 puntos. Entonces, esa ponderación se hace para generar este número. ¿Qué pondera el SJR? Pondera la calidad de la revista en la cual te están citando. No es lo mismo que te citen en una revista de muy alto impacto a que te citen en una gaceta de tu escuela, por ejemplo. Bueno, hay una diferencia muy grande. Por lo tanto, si la cita proviene de una fuente de muy alta calidad, esa cita tiene mayor peso. Observa, por favor. SNP tiene 100. SJR bajó a 72. SNP tiene 12. Es un número menor que el de acá, pero cuando comparamos el SJR, aumentó. ¿Qué nos sugiere eso? A lo mejor te citan poco, no lo sé. Bueno, sí lo sé, sé que no te citan poco, te están citando un montón. La relación es la que hace que disminuya tu índice. Pero resulta que las revistas en las que te están citando son muy buenas. Porque aquí, mientras que estamos ponderando la probabilidad, por acá que estamos ponderando la importancia de las revistas, este número ya aumentó. Esas son cosas que tú tienes que tomar en cuenta. ¿Qué otra cosa? Regresemos. Aquí viene el percentil que está basado en este orden. Esta es la primera revista de 120. La segunda es menos buena que esta, la tercera es menos buena y así hasta la 120. En ese orden, las revistas se agrupan en cuartos, 25%, 25, 25. 4 cuartos a los que llamamos cuartiles. En el primer cuartil están las mejores. En el segundo están las segundas mejores o las que le siguen. En el tercer cuartil, las que le siguen y así. Nuevamente, ¿qué quieres? ¿Quieres que te citen en las mejores revistas? Pues seguramente querrás el primer cuartil. ¿Quieres que te citen o quieres publicar en donde sea más probable que te acepten tu trabajo? Piensa en esto, a lo mejor es tu primer artículo. No tienes una trayectoria, no tienes mucha experiencia. A lo mejor tú dices, bueno, vamos a apostarle al cuarto cuartil o vamos a apostarle a la revista que más publica para tener mayor probabilidad de que le den cabida a mi artículo. Tú lo decides. Estas métricas es importante que las conozcas, pero ¿qué vas a hacer con ellas? Tú lo decides. Una vez que ya conoces todo este panorama de las métricas,
Entonces vamos a comparar fuentes. La idea de esta herramienta que vamos a ver no es que busques las fuentes, no. Tú ya las buscaste. Tú ya buscaste revistas y ya dijiste, me interesa esta y esta y esta. ¿En cuál de las tres me conviene? Esto te va a ayudar, pero tú ya tienes identificadas tus revistas antes de meterte aquí. Como ya lo tengo identificado, lo voy a buscar por ISSN, por editorial o por el título. Para este ejemplo, como yo no tengo ninguna revista, le voy a poner biología. Le voy a pedir que busquen todas las áreas, le voy a dar search. La idea es, repito, que tú ya tienes identificada la revista, la vas a seleccionar de aquí. Por ejemplo, esta que tiene 572 en el SiteScore. Pero además de ello, a lo mejor tú tienes otra revista. Haces una nueva búsqueda y entonces añades la revista. Vamos a poner esta, por ejemplo, mira, tiene muy poquito SiteScore. Vamos a poner también esta que más o menos está en medio de ambas. Vamos a poner esta que tiene uno más alto. Ahí está, ¿no? Perfecto. Ya tenemos entonces nuestros 4 candidatos. ¿En cuál nos conviene? Tú lo decides de acuerdo con lo que acabamos de ver. ¿Qué es el SiteScore? Perdón, ¿qué es el SiteScore? Ya dijimos, es la relación entre la cantidad de documentos que han sido citados o citas que tiene tu revista entre la cantidad de artículos que fueron publicados los 3 años anteriores. ¿Qué nos sugiere esta tabla? A mí me sugiere, esta es la mejor, pero va bajando. Su SiteScore tiende hacia abajo. Esta no es tan buena, si nos ceñimos nada más a eso, pero esta sí es constante, mira, se mantiene uniforme. Uy, mira, esta azulita no es constante en cuanto a que se mantenga, pero sí es constante en cuanto al crecimiento. Empezó por debajo de la verde, pero ya la superó. La roja, bueno, definitivamente es la que se mantiene hasta abajo, pero con una constancia impresionante. Esa es mi lectura. ¿Para qué me sirve? Tú podrás determinarlo. Oye, pero vamos a revisar el SJR. Observa, por favor, la tendencia del SiteScore era hacia abajo. Aquí tenemos una fluctuación, abajo, arriba, abajo. O sea, yo lo leo como inestable. ¿Qué es SJR? ¿Qué pondera el SJR? La calidad de la revista donde te citan. ¿Ok? Te citaban en buenas revistas, decreció la calidad de las revistas, volvió a aumentar, luego volvió a bajar y así nos vamos. La verde se mantiene, o sea, la calidad de las revistas en las que está siendo citada mantiene uniformidad. Lo mismo vemos en la roja, la azul subió, tuvo un pico importante, pero volvió a bajar. Muy bien, esa es una lectura. ¿Te acuerdas qué es lo que pondera el SNP? Pondera la probabilidad de que reciba citas o no el artículo. Aquí tenemos nuevamente una fluctuación bastante extraña, tenemos también uniformidad, tú determinarás para qué te sirve la información. Hay casos, vamos a hacer una prueba, esperemos atinarle, por ejemplo, esta de aquí. Hay casos en los cuales de gráfica a gráfica va cambiando. A lo mejor la morada que aquí está arriba, en otra métrica está por debajo. Así suele haber algunos comportamientos. Este de Applied ahora es como color naranja. No observamos mucha diferencia en lo demás, pero observa, sí nos ayudó el ejercicio, ¿ya viste? Cantidad de citas. ¿Quién va ganando? La naranja. ¿Cómo estaba la naranja en las otras métricas? Estaba muy por debajo de la morada. Pero mira, abajito, abajito. Pero resulta que si vemos solamente las citas, esa es la más importante. Si tú lo que quieres es ser citado, a lo mejor te conviene tomar en cuenta este rubro. Acá viene documentos publicados por año. ¿En cuál me conviene si lo que yo quiero es tener mayor probabilidad de que me publiquen mi documento? Probablemente en la que más publica. Aquí tenemos un indicio. Entonces, a través de estas herramientas, tú puedes tomar decisiones. ¿Qué uso le das a cada una de ellas? Yo te estuve aquí ejemplificando lo que se me ocurrió en el momento. Probablemente no sea lo que tú harás, pero tú determinarás. ¿Me sirve esta métrica para esto o me sirve otra? Fíjate en esto, por favor. Porcentaje de no citados. ¿En qué medida los artículos de una revista no se citan? Vemos que mucho, de hecho la mayoría se mantiene abajo. La única que sí tenemos que a veces no está siendo citada es esta rojita. A lo mejor decimos, no, en esta no me interesa porque casi nunca la cita.
Entonces, tú vas a establecer comparaciones, tú vas a poder determinar qué es lo que te conviene en función de lo que necesites. Vamos a activar nuevamente el chat. Ahí está activo ya, para que planteemos preguntas. En sí, con esto concluimos el temario que tenemos en esta sesión. ¿Qué es lo que vimos? Primero que nada, cómo podemos encontrar información. Después vimos el panorama de la investigación y las tendencias emergentes. Esas dos fueron complementarias. El panorama fue tanto interno como externo. Posteriormente, lo que revisamos fue la visibilidad del autor y cómo gestionarla. En dónde puedes publicar, qué criterios podrías usar para determinarlo. A lo largo de la sesión también estuvimos mencionando cómo puedes obtener colaboraciones y también fuentes de financiamiento. Me pregunta aquí Santiago, la ruta para ver las revistas y compararlas. Claro que sí, Santiago. Mira, estamos en la página principal de Scopus para que tú veas que desde cualquier punto podemos. Estamos aquí en Scopus. Nos vamos a donde dice Sources inicialmente y ahí podemos ver las revistas con sus métricas, con su temática. Tú puedes hacer un filtrado de información aquí por un tema que te interesa. Vamos a poner horticultura. Me interesa comparar revistas de la misma categoría. Tengo la 1 de 76, la 2 de 76, la 3 y así nos vamos, ¿no? Aquí tenemos los site scores. Aquí vemos que la diferencia no es tan abismal como la veíamos hace rato porque son áreas comunes, o sea, es información muy parecida entre sí. Pero tenemos aquí de dónde salen los números y todo lo que ya vimos. ¿Cómo llegamos allí? Sources. ¿Cómo le hacemos para compararlas? Ya que hemos identificado algunas, en la página principal, al ladito de la franja azul, dice Compare Sources. Te metes allí y entonces vas a poder tener posibilidad de comparar hasta 10 revistas. Por acá me preguntan qué es el SJR. Las siglas en sí es Shimago Journal, SJR, Shimago Journal Rank. Shimago Journal Rank. O sea, te lo explico de manera sencilla, tal como lo dijimos ahorita. Es lo mismo del site score, o sea, cantidad de citas contra publicaciones, pero tiene que ver con una ponderación en cuanto a la importancia de la revista. Mientras más importante sea la revista, va a tener un peso mayor la cita que de una revista menos importante. ¿En qué momento se comienzan a contabilizar las citas? Se contabilizan, mira, vamos a ponerlo de este modo. ¿Qué información hay dentro de Scopus? Tenemos que irnos hasta allá para poder comprenderlo. Tenemos la información de Scopus cuando la revista solicita su incorporación. ¿Inmediatamente la acepta Scopus? No. Tarda un tiempo, puede ser un año. Tiene que cubrir ciertos requisitos, tiene que validarse. Una vez que se acepta, entonces se empiezan a indizar sus artículos. Cuando ese artículo que está indizado te está citando a ti, entonces esa ya es una cita para tu artículo dentro de Scopus. Pero a lo mejor las citas que tú encuentras en Web of Science son diferentes, porque a lo mejor allá se incorporó la revista antes que acá o viceversa. A lo mejor tú dices, oye, no, espérate, es que pues yo sé, me han citado en esta revista y en esta. En Scopus dice que tengo 5 citas, pero yo tengo 200 citas en otras revistas. Eso es probablemente porque la revista en la que te están citando no la tenemos indizada en Scopus. ¿Por qué? Porque ella no ha iniciado el proceso o porque no ha cumplido con los requisitos para ello. Entonces, no es en qué momento se hace, sino hasta que está indizada la publicación. En CONACYT han sugerido algunas revistas llamadas predadoras. ¿Están en esta base de datos o es posible identificarlas por alguna de las métricas mostradas? Bueno, ¿qué es una revista predadora antes que otra cosa? Son revistas que suelen ofrecerte las perlas de la Virgen para que tú publiques con ellos. Es más, ni te vamos a cobrar nada, tú dame tu documento, está revisada por pares y mañana ya está publicado. Sabemos que eso es imposible. Una revisión por pares lleva mucho tiempo. Normalmente, si tú quieres que la revista te publique, si es open access que no le cobre a los usuarios, tú tienes que pagar por el proceso, etcétera. Entonces, revistas que tienen esa categoría, que son fraudulentas, que ofrecen cosas que no están en condiciones de cumplir o que piratean algunos documentos, no están dentro de Scopus porque Scopus es muy cuidadoso en ese sentido. Revistas predadoras no las tenemos aquí, por lo tanto no hay métricas que podríamos nosotros utilizar para identificarlas, porque incluso
muchas de esas revistas predadoras se meten a decir, tenemos un site score de 60 y tenemos un factor de impacto de tanto. Las buscas tú en estas herramientas, Web of Science y Scopus, y no las encuentras. Es posible ver en estas interfaces si el journal es de Open Access. Sí, mira. Nos metemos a nuestra búsqueda, vamos a buscar documentos, uno sencillito, este de aquí, y la leyenda Open Access aparece cuando el documento tiene esa característica. Por favor, atención, Scopus no te lo da. Scopus nunca te da el documento. ¿Por qué podrías tener acceso? Porque la editorial lo tiene en esa modalidad. Entonces, te vas a la editorial, ahí sí lo puedes ver. Incluso fíjate que podemos filtrarlo. Tú dices, muéstrame solo Open Access, le das Limit to y te está mostrando solo lo que te interesa de acceso abierto. Me pregunta sobre el video, eso lo vemos hasta el final. Cuando miro los países que más publican, ¿son los países de donde son los autores o de donde son las revistas? Fíjate qué interesante pregunta. ¿De dónde viene la información de los países? Yo te soy honesto, no lo tengo al 100% claro porque la única ocasión que oí al respecto tiene que ver con la afiliación, lo cual a mí me hace sospechar porque digo, mira, si yo soy de la UNAM, pero estoy publicando en una revista que es de Chile, por ejemplo, a pesar de que yo soy dominicano, o sea, el país en sí que tiene que ver. Te pido un favor grandote, no, Santiago, por favor, te pido un favor grande, mándame tu pregunta por correo electrónico, te lo voy a poner hasta el final, para que yo lo tenga presente. No me lo habían preguntado, la única ocasión que yo oí al respecto, me dijeron que tenía que ver con la institución. No me convence esa respuesta, prometo yo investigarlo, escríbeme por favor por correo para que yo pueda contestarte. Perfecto, mil gracias. El resto de preguntas que estoy recibiendo no tienen que ver con lo que estamos viendo ahorita, sino más bien con la grabación, con cómo podemos acceder a los videos, etcétera. Eso lo dejamos hasta el final y de hecho el final es ahorita. Voy a cerrar la grabación.